Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Una buena mañana para hablar este día de nuestra política exterior. Tantos temas derivados de las relaciones internacionales de Honduras y qué mejor que hablar de ello con el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, que ya lo tenemos aquí en el set. Bienvenido, canciller. Muchas gracias, Renato. Es un placer tenerlo. Gracias. Esta mañana me va a acompañar la jefa de información de TN5 Estelar, Telma Mejía. Perfecto. Para que conversemos con mucho gusto. Tengamos la visión femenina también de la política exterior de nuestro país. Magnífico. Ya está Lucecita Madrid con una pregunta o un titular sencillo, pero que abarcará muchos temas, y esperamos que usted enriquezca esta conversación hoy con el ministro del Exterior de Honduras. Luz, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestro invitado, a nuestros televidentes en casa. El tema de hoy, para que usted pueda compartir su opinión, recuerde hacerlo a través del WhatsApp y redes sociales. Honduras y su política exterior. ¿Cómo estamos? Comparta su opinión, es muy importante y enriquecedora en el programa. Vamos a darle lectura en el transcurso del foro de esta mañana, así que puede compartirla a través del 9773-6065 y a través de Frente a Frente HN en redes sociales. Frente a Frente presentó el tema del día. No fue muy temprano. Esta declaración de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, la vi en El Espectador aproximadamente a las 11:50 de la noche ayer. Es un golpe antidemocrático. Petro por freno a candidaturas de oposición en Venezuela. Pero lo que me llamó la atención es que hizo referencia a Honduras. Estas declaraciones las hizo en el Palacio de Nariño ayer en la noche. ¿No ha tenido acceso a estas declaraciones, canciller? Por ahora no las he visto. Sí, yo las vi en El Espectador, de Colombia. El mandatario se pronunció por el caso de María Corina Machado, pero dijo que situaciones similares pasaron en Colombia. El presidente Gustavo Petro aseguró en la noche de este lunes que en Venezuela sí se está presentando un golpe antidemocrático por las trabas administrativas que han tenido varias de las candidaturas de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Y con nombre propio habló de los casos de Mariana Corina Machado y de Leopoldo López. Eso sí, casi de inmediato matizó su pronunciamiento al advertir en Colombia y otros países de la región como Honduras y Perú se registraron casos similares en los que autoridades administrativas cercenaron derechos políticos. Y justamente le estaba preguntando a Telma Mejía hace algunos minutos, Telma, ¿a qué crees que se está refiriendo aquí Gustavo Petro? Le pregunté. ¿Al golpe de Estado o a algún bloqueo político que haya habido en los últimos años aquí en el país? Ya vamos a hablar de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, Renato, bienvenido. Gracias, Renato. Canciller, bienvenido, un placer. Mucho gusto, Telma, encantado de estar con usted. Muy bien, este será uno de los temas. ¿Cuál es la posición que tiene Honduras en relación a este asunto de Venezuela? Prácticamente va a ir solo Nicolás Maduro a las elecciones, así como ha ido Daniel Ortega, hay que decirlo. Nosotros estamos agradecidos con Ortega porque firmó el Tratado del Bicentenario, porque lo ratificó el Congreso, porque aceptó que es fronterizo con Honduras. Pero una cosa es ese agradecimiento después de décadas en que la política exterior de Nicaragua era que eran fronterizos con El Salvador en el Golfo, pero no con nosotros. Pero ya luego hubo un cambio en la política exterior de Nicaragua que nos beneficia, desde luego. Y sobre eso vamos a hablar, es punto importante hoy abordar con el canciller. Pero no podemos desconocer que antes de las elecciones metió a medio mundo a la cárcel, a medio mundo, a todos los potenciales opositores con posibilidades de ganar. Eso no se puede desconocer. Parece que Nicolás Maduro va haciendo lo mismo, de tal forma. ¿Quiénes se han pronunciado, Telma? Bueno, Lo hizo Gustavo Petro ayer.
con Petro, un poquito de matiz. Lo hizo Lula, Lula lo hizo también. Emmanuel Macron, lo hizo Felipe González. El así como expresidente del los gobierno de España. español, sí. Sí. Ellos la semana pasada hicieron sus pronunciamientos. Felipe González, mucho antes de Lula, y Felipe González dijo que esperaba conocer cuál era la posición del referente de la izquierda latinoamericana, que en este caso era Lula. ¿Verdad? Y ya luego Lula se pronunció y se pronunció Petro, y luego Macron. ¿Y Lula en qué términos? Casi textuales, dímelos. Es lo mismo que no se estaba haciendo, que se estaba excluyendo, que el proceso no estaba siendo jurídicamente válido ni políticamente, ¿verdad? Que se estaba excluyendo a la oposición y que eso no era como una buena señal para las democracias. Entonces, Gustavo Petro ayer también se refirió a ese tema, pero matizó. Pasa lo mismo aquí, como una especie de doble moral, dijo Gustavo Petro. Atacamos lo que hacen allá, refiriéndose a Venezuela, porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí se hace lo mismo, refiriéndose a Colombia, que el derecho político fundamental en Colombia también está vulnerado, y no solo para individuos, sino para la sociedad misma. Aunque en Venezuela últimamente taparon las circunstancias con un fallo judicial, enfatizó Petro, y advirtió: si nosotros queremos y debemos criticar los hechos anticonvencionales que suceden en un país como Venezuela, habría que agregarle Perú, habría que agregarle Paraguay, habría que agregarle Honduras, habría que agregarle Guatemala. En los últimos años también tendríamos que agregar Colombia. Entonces nos preguntábamos con Telma si se estaba refiriendo a Honduras por lo del golpe, o aquí se ha bloqueado alguna candidatura, es decir, algún gobierno aquí ha sacado del ruedo político a alguien de la oposición solo porque lo ve como un potencial ganador del proceso. De todo esto vamos a hablar. No, vamos a hablar de todo eso. Yo creo, hablando un poquito sobre el tema, me imagino que se refiere al tema de los fraudes, Renato. Puede ser también. Los dos fraudes, 2013 y 2017, en el que tal vez no se excluyeron las candidaturas, pero que hubo un accionar en aquel momento del Consejo Electoral, y sí se excluía en aquel momento. Acuérdense que no había participación, para hablar de libre, en los órganos electorales hasta que hubo la reforma. Y es posible, me imagino yo, que podría ser ese el tema. Eso precisamente le comentaba a Renato yo, que así directamente como bloquear no se dio, pero que sí probablemente se refería a esos procesos, ¿verdad? 2017, que fue muy marcado, le digo yo, cuestionado y todo, y lo que usted dice también del 2013. No, y ¿verdad? fíjese que en el juicio de Juan Orlando es interesante lo que decía el alcalde del Paraíso Copán, porque, mire, yo me acuerdo que solo el reporte de la Unión Europea, en un parrafito ahí en ese reporte del 2013, enunció que decía: hubieron denuncias de un posible manipulación de todo el proceso electoral en el Paraíso Copán, pero nadie más lo recalcó. Pero en aquel momento yo me acuerdo que la compañera Elvia Argentina Vaya, que coordinaba Copán, porque me acuerdo muy bien de la elección, recuerdo que nos denunciamos porque a todos los representantes de Mesa de Libre los encerraron en una escuela, y ellos llenaron las actas y les dijeron: si se salen de ahí los matamos. Entonces hubo esas amenazas. Entonces sí son procesos de coacción electoral, aunque tal vez, como dice usted, no sé. Y de esas cosas que no trascienden, digamos, las delegaciones de la misión de observación internacional que vino en la zona esa del Paraíso Copán fueron encerrados en un hotel y no les permitieron la observación. Pues, en el transcurso de la entrevista con el canciller vamos a profundizar un poco sobre cuál es la política exterior que tiene Honduras, o su visión de lo que está pasando en Venezuela, porque ya muchos gobiernos del continente se han pronunciado. Pero antes, permítanme, porque esta es una noticia importantísima también. Si ocurrió ayer, voy a robarle un parrafito no autorizado a F, al periodista Germán Reyes. Tenemos los servicios de F, Renato. Cierto, sí los tenemos, los servicios de F, correcto. Sí los tenemos en tu nota, o para tu nota, ¿verdad? Y para toda la empresa. Centro, sí, bueno, entonces no le estoy robando nada a Germán Reyes. Autorizado. San José dice: 1 de abril, F, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este lunes, es decir, ayer, este cable de ayer con fecha de ayer, al Estado de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012, luego que emitieran fallos contrarios a proyectos de gobierno del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa. Se trata de la destitución arbitraria e ilegal de José Antonio Gutiérrez Nava, José Francisco
Ruiz Gekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz. La abogada Rosalinda Cruz, que la tenemos por la vía telefónica en este momento. Abogada, usted no estuvo ayer en la audiencia de la Corte, estuvo acá en Tegucigalpa entonces. Buenos días. Sí, buenos días, Renato. Es un gusto saludarle. Sí, la estamos escuchando. Sí, no estuvimos en Costa Rica, estuvimos cada uno desde el lugar donde nos encontrábamos por vía Zoom, escuchando la parte resolutiva de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos fue notificada esa parte resolutiva en la que, en resumen, se admiten todos los motivos que nosotros invocábamos de los derechos y garantías que nos fueron violentados con la ilegal y arbitraria destitución que hizo el Congreso Nacional el 12 de diciembre de 2012. Destitución arbitraria e ilegal. Además, el fallo indica que el Estado no garantizó el acceso a un recurso efectivo de defensa y que el Estado incumplió el deber de investigar las amenazas y hostigamiento que recibieron las víctimas de este caso, así como el deber de establecer medidas de protección. Y yo sobre esto quiero añadir algo, que ya desde el 7 de febrero, el Estado de Honduras, 7 de febrero del 2023, ya estaba el nuevo gobierno, ya estaba la presidenta Castro, reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad por la destitución arbitraria e ilegal de 4 magistrados de la Sala Constitucional en el 2012, luego que se emitieran resoluciones contrarias a los planes del entonces presidente del país, Porfirio Lobo Sosa. Me imagino que no hay satisfacción porque se condene al Estado, pero sí debe haber satisfacción porque se ha hecho justicia. Abogada, ¿cómo lo valora? Efectivamente, la destitución fue una destitución ilegal y arbitraria, en vista de que el Congreso Nacional no tenía ninguna competencia para haberlo hecho. En contra de la Constitución de la República fuimos destituidos y fueron nombrados en sustitución 4 personas más. La destitución se produjo en condiciones irregulares y amenazantes, puesto que la noche del 11 de diciembre el Congreso Nacional estaba rodeado de policías militares y con tanquetas, de manera que eso fue ya como un anuncio de un golpe de Estado que se produjo en la madrugada ya del 12 de diciembre de 2012. De manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido esa violación cometida por el Congreso Nacional por la falta de competencia y porque se violentaron las garantías del debido proceso, no fuimos escuchados. Nosotros realmente vimos nuestra destitución por la televisión, no se nos notificó las causas por las que se nos estaba destituyendo, y el recurso de amparo que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia fue totalmente ineficaz. Los tribunales de Honduras nos negaron el derecho a ser restituidos en el cargo y a que se retrayera esas violaciones de las garantías y los derechos humanos a que teníamos nosotros derecho total en base a la Constitución de la República de Honduras y a los tratados de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, mire que hoy tenemos aquí en el programa al canciller de la República. Es cierto, él se refirió a este caso ya de lo que ocurrió ayer en San José, Costa Rica, por su cuenta de X, manifestó el canciller Reina. A seguir trabajando para recuperar la dignidad del país. El Estado de Honduras es condenado nuevamente en una corte internacional por acciones de los 13 años terribles del régimen del Partido Nacional y del golpismo. También dijo, condenados a pagar reparaciones a las víctimas.
estos actos sí son vergonzosos. En ese momento muchos fueron cómplices silenciosos. Esto allanó el camino a la reelección, dejó que se aprobaran las sedes y otras cuantas violaciones constitucionales más, dijo en ese mensaje de ex el canciller, pero bueno, hoy lo tenemos aquí como para... Un saludo, magistrada, y pues de parte del derecho a la justicia nos alegra que se haya hecho pues en honor a sus derechos. Lamentablemente es el Estado de Honduras y nos tocará pues pagar prácticamente unos $500,000 en reparaciones por este hecho. A cada uno de los magistrados. Son, entiendo, $80,000 por víctima aproximada, $400,000 por daño moral, $25,000 por otros daños y otros gastos, y además la condena que incluye, además de la indemnización, que se adopten medidas legislativas y de otro carácter para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la sentencia, y además el acto de reconocimiento público, que de hecho, pues comentando así rápidamente, ya la presidenta Castro también lo hizo en el caso de Vicky Hernández, un momento histórico. Hay otra serie de casos que se están ventilando, que también vienen arrastrándose de ese momento y son pues consecuencias, como decía yo en el tweet, bueno, en el ex, de desgraciadamente estas decisiones que ahora al Estado de Honduras le toca enfrentar, desgraciadamente. Y un saludo a la abogada y a los demás abogados, magistrados que presentaron este caso en la Corte Interamericana. ¿Cuánto peso tiene el dinero o la indemnización que tiene que hacérseles en una decisión como estas? ¿O cuánta satisfacción más moral hay por arriba de la cuantía del dinero, abogada Rosalinda Williams? Por supuesto, Renato, que para nosotros la sentencia era lo principal, era recuperar realmente el honor que fue mancillado totalmente con esa destitución arbitraria e ilegal. Esa es la parte más importante. Aparte de eso, las reparaciones, sobre todo que de la modificación de la ley, la Corte Interamericana profundizó en el tema de las reformas que debe haber a la ley de juicio político, que tiene severas debilidades. Fueron estudiadas por personas internacionales que manifestaron realmente la debilidad que tiene la ley, puesto que el Congreso se convierte en un tribunal que juzga y es juez y parte, porque ellos son los que toman las determinaciones de altos funcionarios del Estado que pueden ser destituidos, que no deberían ser, pero podría haber razones reales por las cuales se instaure un juicio político. Pero la ley tiene enormes debilidades que llevan a violaciones de derechos humanos. Sí, expliquémosle con un poquito más de amplitud, porque vamos a aprovechar la presencia del canciller hoy, a toda la gente que nos ve, que nos escucha, a qué ley se está refiriendo la Corte Interamericana de Justicia. Por favor, abogada William. Bueno, se tendrá que revisar la legislación en general que se refiera a derechos humanos, pero especialmente se refiere la sentencia a la ley sobre juicio político, porque como mencionaba, la ley tiene bastantes vacíos, bastantes lagunas. Se denota que la ley fue redactada apresuradamente y que no tuvo el cuidado de realizar una ley conforme a estándares internacionales. A eso se refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos que reconocerlo, canciller, que en diversos momentos donde han habido problemas de tipo político en Honduras y serios, se nos ha recomendado hacer una revisión, Telma, tú bien lo sabes, a muchas leyes, y ahí están un montón de lagunas que tiene el estamento jurídico que complican y vuelven más precaria la situación del país cuando hay crisis política. ¿Qué pasa que no abordamos eso? Yo creo, obviamente, sin entrar al tema que se está proponiendo una constituyente ni nada de este tema, pero yo creo que la génesis de la propuesta que en aquel momento hizo el presidente Zelaya cuando se dio el golpe de Estado era precisamente eso, porque realmente las fuerzas políticas en el interés momentáneo han ido trastocando tanto la Constitución
y las leyes para acomodarlas a sus momentos de tiempo específicos, que no han tenido esa visión, creo yo, de Estado, de ver. Y por ejemplo, la ley del juicio político está claro, o sea, primero acuérdese que los diputados y ciertos miembros del Estado tenían inmunidad para el ejercicio de funciones como es normal en cualquier país del mundo. Después se criticó y se quitó. Se dejó a medias una ley de juicio político y de declaración a formación de causa que después causó ya precisamente en parte la crisis del golpe de Estado porque no estaba previsto, porque se había eliminado prácticamente la Constitución. Después parcharon y volvieron a apoyar unas reformas a la ley de precisamente del juicio político y también quedaron ahí formas porque la hicieron modelada a un interés político de ese momento. Yo creo que ese ha sido, yo creo que el gran perjuicio que como fuerzas políticas, como estados, no hemos llegado a ese momento que tenemos que sentarnos y decir, miren, la verdad que tenemos un montón de leyes parchadas, cambiadas con lagunas, porque han sido emitidas a un momento específico de tiempo, bajo ese interés y no bajo otros. Entonces se crean estas aberraciones y es la recomendación que hace la Corte, porque es lo que dice, que se adopten las medidas legislativas y otro carácter necesarios para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la sentencia respecto a la estabilidad e inamovilidad en su cargo de quienes ejercen la función judicial. Porque prácticamente lo que también dice la sentencia es que fue el Congreso, sin tener facultades reales, el que, sin tener un procedimiento legal específico y ordenado, destituyó a 4 magistrados porque había un interés político en ese momento que creo que era el proceso electoral interno del Partido Nacional y entonces, bueno, entonces de ahí viene, como le digo, una serie de cosas que es como una bola de nieve, que otra violación, se suma otra, cambian a los magistrados, se da realmente un golpe de Estado porque se saca magistrados de un poder del Estado sin cumplir un procedimiento, realmente eso es lo que ocurre. Entonces yo creo que amerita realmente que toda la sociedad hondureña analice realmente que tenemos que revisar la institucionalidad, porque como le digo, se ha violentado tanto, se ha parchado tanto, que ahora uno no sabe ni con una ley si después viene otra que es nueva y ya hay que aplicar otra cosa. O sea, hay una serie de lagunas que no son ordenadas, no tienen una lógica y van, como le digo, fueron a un momento político, el interés de alguno que quería cambiar y recordamos estas fórmulas que se han usado por una sola vez, por una sola aplicación. O sea, miles de cosas que después van creando, debilitan la institucionalidad. Bueno, ahí tenemos el asunto de la reelección presidencial. De acuerdo. El otro día le pregunté a un jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿se puede la reelección presidencial o no se puede? Se los pregunté a varios, desde la óptica de quienes propusieron aquello hace algunos años. La Corte allanó el camino para la reelección presidencial, pero la Constitución de la República dice lo contrario. Bueno, en el caso nuestro, pues de libre, yo le digo, nosotros consideramos que esa reforma o esa vía, una decisión judicial, es inconstitucional. Para nosotros no existe esa posibilidad, a menos que sea un procedimiento real de reforma. Pero para nosotros fue una vía judicial que sí, igual, pues fue una que no tiene lógica ni sentido. Después del golpe, ¿te acuerdas de todas aquellas sugerencias que hizo la Comisión de la Verdad? Indistintamente si algunos coinciden con esa comisión que habló de un golpe al Ejecutivo o golpe de Estado, pero hicieron recomendaciones sobre los vacíos y confusiones de la ley de Honduras. Nos hemos sentado como Estado a platicar sin necesidad de constituyente, creo yo, por lo menos a converger de cómo poner claras todas esas leyes. No lo hemos hecho. ¿Y desde cuándo sucedió eso? Imagínate. Yo creo que eso tiene que ver también con el tipo de los liderazgos políticos que tenemos. O sea, no solo hay un deterioro, digamos, de la institucionalidad, sino también del sistema político y el sistema político de partidos. A mí me llama mucho la atención, digamos, que después del juicio de Juan Orlando Hernández, del expresidente, ningún partido político, ninguno, ha sacado un pronunciamiento como institución política sobre lo que representa ese juicio y cómo eso puede convertir al sistema político de partidos, hacia dónde van a verse los partidos políticos, ni en los 3 mayoritarios ni en los otros que forman parte del sistema político. Y eso te indica entonces de una élite bastante compactada, blindada en cuestiones de impunidad, pero muy
muy cerrada para abrirse a debatir sobre estos temas del país, de cómo enderezar el rumbo del país, y que ya te lo venía diciendo el informe de la Comisión de la Verdad, te da una serie de recomendaciones en todos los aspectos de estas leyes para que no se repitan los hechos. La misma Corte Suprema ahora con esta sentencia, digamos, y lo que decía el canciller, bueno, para que no se repitan estas cosas más, pero estamos viendo en esta Corte actual esos mismos mecanismos de cambios de personal y todo al margen de lo que dice la ley interna o la ley de la carrera judicial. Entonces, ¿qué tan comprometidos estamos de querer cumplir esas cosas? Yo creo que hace falta como un poco de dejar como a un lado, ¿verdad?, la demagogia y sentarse a ver este país, que es de todos, que todos cabemos en este país, pero que este país tiene que empezar a cambiar un montón de cosas, no pueden seguir igual y no puede seguir, digamos, atrapado, porque al final es la población la que está atrapada. Es decir, más allá de los intereses partidarios, hacer prevalecer el Estado y la institucionalidad, porque hay tantas cosas confusas. O sea, la clase política, Renato, no está entendiendo ni las lecciones, ni está viendo, ni quiere verse a sí misma, ni reflexionar para ofrecerle a la ciudadanía opciones reales, o sea, que la gente confíe realmente. Sí. Finalizamos con usted, abogada Rosalinda Williams. Y el procedimiento para hacer cumplir la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Justicia en cuanto a plazos, si nos lo puede explicar, por favor, abogada Williams. Sí, una vez que nosotros obtengamos la certificación de la sentencia de la Corte, nosotros pasaremos al proceso de ejecución ante el Estado de Honduras. Ya la Procuraduría se ha manifestado y ha puesto que ellos cumplirán con la sentencia, de manera que nos abocaremos a los organismos competentes para iniciar el proceso de ejecución. Sí, ayer han habido pronunciamientos de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que afirmó que se va a respetar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esos hechos no se repitan. También la presidencia de la República se pronunció, la PGR se pronunció, anunció que coordinará las acciones con las instituciones estatales vinculadas, entre ellas la Corte Suprema, Congreso Nacional y Secretaría de Derechos Humanos para el cumplimiento efectivo de la sentencia. Y ya con esto concluyo. En términos monetarios, porque esta información le interesa a la gente, ¿cuánto le corresponde a cada magistrado, abogada William? Pues mire, la sumatoria de cada uno de los rubros, ¿verdad? Creo que son aproximadamente $500,000, aproximadamente, no he hecho la suma exacta, pero anda alrededor de esa cantidad. Sí, $500,000. Bueno, que tienen que recibir ustedes. Ya preguntarle en qué los va a invertir, ya eso es un asunto muy privado. Ya es un asunto muy suyo, ¿no es así, abogada? Así es, Renato, así es. Bueno, le agradezco que nos haya atendido esta mañana, abogada Williams. Mucho gusto al doctor Reina, a la licenciada Mejía, Delma Mejía, y a usted también. Muchísimas gracias siempre. Bien, gracias. No somos el país con más sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana, pero en los últimos años somos el país con más sentencias condenatorias. No, y hay un montón de casos pendientes y el problema de la Corte es realmente hay que entender que el sistema interamericano de derechos humanos tiene, por estos temas reales hasta de presupuesto, poca capacidad de ver casos. Hay casos que vienen jalándose. Mire, este es del 2012. Sí. Prácticamente despuésito, hace casi 10 años de atrasos. Entonces, toda esa época, por eso yo lo mencionaba en mi ex, pues hay una época crítica que nos van a venir cayendo casos y desgraciadamente yo creo que la posición va a ser esa. La posición de la Procuraduría creo que es importante. Yo pienso que aquí, lo mencionaba, creo que el abogado Edmundo Orellana, aplicar, y don Joaquín también, el abogado del doctor Joaquín, que es necesario pensar en el principio sí, correcto, de recuperar esos fondos de las personas que causaron este daño al Estado,
porque hay muchos casos. Está pendiente un caso de Pedro Magdiel, hubo el caso de la sentencia López Lone, cuando también varios jueces en el golpe de Estado. O sea, hay una serie de casos que van a seguir lamentablemente llegando. Y como le digo, sin perjuicio del derecho de las personas, pero yo creo que, y lo que señalaba, solo un poquito para terminar de ese tema, mire, sí lo hemos hablado con la presidenta y ella coincide de que el caso particularmente de Juan Orlando Hernández genera un cisma político en que las fuerzas políticas realmente tienen que sentarse. Pues. ¿Y cuál ha sido, a mi juicio, los años críticos políticos después del golpe? El que también las fuerzas que de alguna forma estuvieron involucradas, no querían reconocer la participación de Libre como una fuerza política. Al final creo que las cosas van asentándose y tenemos que sentarnos a recuperar la institucionalidad. Y yo creo que gran parte de lo que hace la presidenta en este momento es buscar esos mecanismos de retomar y reinstalar la institucionalidad en el país, y no es fácil, pues yo creo que trabajar en esto, en contra de estas fuerzas, y muchas que las continúan, de las que provocaron estos problemas, siguen ahí. O sea, lograr estos espacios de negociación son difíciles. Creo que, bueno, al fin yo creo que toda esa nebulosa que trataba de imponer sobre la situación del Congreso, yo creo que al final ya está un Congreso que nadie puede alegar que esté elegido legalmente, una Corte elegida, un Ministerio Público. Yo creo que el fortalecer esa institucionalidad permite, y también temas como la carrera judicial, que nos ayude precisamente en ese tema a avanzar internamente, porque al final es una responsabilidad de todos, ¿verdad? De todos los hondureños y no solo las fuerzas políticas, de incidir en esto, los sectores privados, sociedad civil, todos trabajar en recuperar la institucionalidad del país. Renato, solo para acotar ahí dos cosas, una que decía el canciller y otra la decía ayer la magistrada Cruz, y es que esta sentencia, tanto la sentencia del caso Vicky, ¿verdad?, como la sentencia de ayer de la Corte IDH sobre los magistrados, tienen repercusiones para América Latina, en general para la estructura jurídica. El caso, digamos, Vicky es la primera sentencia de su índole que se da para América Latina, en América Latina, lo cual te genera, ¿verdad? Y luego esta otra tiene también otras repercusiones, hay que leerla, son como más de 90 páginas, ayer bajé la sentencia yo. Hay que leerla porque te deja muchas cosas que hay que ordenar, ¿verdad? Y yo creo que uno de los retos que tenemos desde la sociedad y los medios de comunicación es cómo darle el seguimiento a esa sentencia y a esos plazos. En 6 meses tienen que definirse, según la sentencia, los términos y todos los pagos. En 1 año el gobierno tiene que dar un informe de los avances, y bueno, ese es el seguimiento que tenemos que ver, qué tanto se ha cumplido de una y de la otra sentencia. Explicarle así brevemente a la gente el caso Vicky, esa sentencia condenatoria por el caso Vicky. Es sobre la chica trans, ¿verdad?, que fue asesinada en el marco del golpe de Estado, ¿verdad?, por los cuerpos del Estado, ¿verdad?, de seguridad, y es el primer caso, ¿verdad?, de una persona de la diversidad sexual que llega a una corte interamericana, y es la primera sentencia en América Latina, y eso abre un espacio en cuanto a la reivindicación de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, ¿verdad?, en la región y en el país. Y de hecho ellas, a raíz de la sentencia, y me parece bien tanto que este gobierno reconoció, ¿verdad?, y hizo un acto público en este caso, muy simbólico realmente y muy fuerte para una sociedad tan conservadora como la nuestra. Hizo ese reconocimiento, y el reconocimiento que me imagino hará ahora con esta otra sentencia, ¿verdad?, de ver, o sea, son hechos de que el Estado, bueno, como dice el canciller, acepta, nos toca, son hechos de más de 10 años, vamos a ir viendo otras demandas. Posteriormente probablemente se va a ir este gobierno, va a venir otro, y vamos a seguir pagando ese tipo de costos, ¿verdad? Pero que deben obligar, digamos, a la legislación, a las élites políticas realmente a cambiar. Sí. Y está pendiente y no necesita de una sentencia que nos diga, pero digamos el Congreso Nacional, hay un vacío que hay que regular en el Poder Judicial, y es la ley del Consejo de la Judicatura. No puede la presidencia de la Corte administrar la cuestión administrativa de personal y administrar la justicia. Hay que separar eso, porque si no te abre más a la discrecionalidad política. Bueno, la PGR indicó que hace suyo el compromiso de seguir aportando a la construcción de instituciones sólidas y al respeto de los poderes legalmente constituidos, al tiempo de expresar que se reserva el derecho a ejercitar las acciones judiciales correspondientes
en contra de los funcionarios que a través de sus acciones motivaron el resultado de la referida sentencia. Es la mejor manera de disuadir a que se cometan ilegalidades, que luego el Estado las tiene que pagar. Sí, el principio de repetición, porque obviamente esto le causó un daño severo al Estado y debería las personas involucradas, pues, y como le digo, muchas cosas son génesis posterior. El único magistrado que no se opuso en ese tiempo fue Chinchilla, después fue fiscal. Después la misma sentencia dice que no cumplieron con sus obligaciones y hay otros casos. De hecho, en un paréntesis también corto, la presidenta Castro ha instruido, se ha creado una comisión de cumplimiento de sentencia en que participamos varias instituciones viendo estos casos. Se creó recientemente también una comisión para el cumplimiento de 2 sentencias que no se habían cumplido prácticamente en nada, que son la de Punta Piedra y el caso del Triunfo de la Cruz, que son sobre comunidades garífunas, que también necesitamos que emitir un reglamento para cumplirla, porque estamos llegando casi al término desde que se emitió esa sentencia y que no se ha cumplido nada. Y sí, son temas aún todavía que siguen siendo muy complejos, que viven, por ejemplo, estas comunidades garífunas y que les tenemos que dar atención. La cifra exacta para cada magistrado, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos eran los magistrados de la Sala Constitucional, los 4 que fueron destituidos, llega a los $545,000. Millón y pico. Sí, sí. Sí, más de 10 millones de lempiras por cada uno, más de 10 millones de lempiras. Y ayer en una nota que nos dejaba Vicente Turcios, establecía, la pregunta es, ¿quién pagará este dinero? Bueno, de hecho el Estado de Honduras. Pero según el artículo 324 de la Constitución de la República, se ejercerá la acción de repetición en contra de la persona funcionario que en el ejercicio de su cargo infringe la ley con culpa o dolo en perjuicio de particulares. Sí, ya lo tenemos ahí también. Ahí está, es de aplicarlo. Sí, es de aplicarlo. Mire, le cuento una anécdota. Después del golpe de Estado, muchos funcionarios del gobierno del presidente Zelaya, incluso a él, nos acusaron con principio de repetición, con algo que realmente no tenía que ver. Le voy a poner mi caso personal. Habían 2 demandas laborales que tuvo la Cancillería, que se perdieron, pero son con casos de trámite. Entonces querían aplicarme el principio de repetición, que después probó que había una fundamentación política. Pero en estos casos obviamente hay una responsabilidad seria de una violación de derechos humanos, de violación de derechos de los funcionarios, que sí, yo creo que amerita ver el tema de la violación de independencia de poder. Además, ¿verdad? Una serie, y la sentencia, como dice, es rica, hay que leerla, porque son precedentes no solo para Honduras, sino para Latinoamérica, como usted lo sabe. Bueno, tenemos que ir a la primera pausa comercial, pero nos queda 1 hora, 30 minutos aproximadamente para abordar todos los temas que tenemos en agenda en relación a la política exterior de Honduras, incluido la ratificación del Tratado del Bicentenario por el Congreso Nacional y sus repercusiones, sus alcances. Damos lectura a su opinión a través de redes sociales. En este momento comparte una televidente: espero que los ex empleados públicos, al igual que a los magistrados, se les haga justicia. Muchos están denunciando los derechos humanos a nivel interno y los que aún no lo hacen pueden hacerlo en el sitio web. Comparten más televidentes. Alexander, pues la política de Honduras se basa en mantener su Estado funcionando de manera eficaz y efectiva. Sigue trabajando por mantener un Estado de Derecho y que prevalezca la democracia sin desmeritar la política exterior, que se sigue aprendiendo aspectos positivos. Susana Rivera comparte: gracias al esfuerzo de la presidenta Xiomara Castro en fortalecer los lazos internacionales, abriendo espacios comerciales o de inversión para Honduras. Adolfo Flores también comparte: la política exterior está mejorando pese a lo manchado que nos dejó el anterior partido por su relación con el narcotráfico. Una muestra de ello son los nombramientos en los entes internacionales de nuestra presidenta. Comparten más televidentes: estamos muy mal si apoyamos gobiernos nefastos como los de Cuba y Venezuela y se tiene de consejeros políticos a criminales como Maduro y Correa. Comparte la televidente. Continúe usted compartiendo sus mensajes. Recuerde hacerlo a través de WhatsApp y redes sociales. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Hot Week, las ofertas están al rojo vivo, hasta un 70% de descuento en aros y lentes. Bueno, ya vamos a estar hablando de cuál es la postura de Honduras en torno a lo que está pasando en Venezuela y otros temas relacionados con la política exterior. Pero antes vamos a dedicar este segmento a los alcances que tiene la ratificación por parte del Congreso del Tratado del
bicentenario recientemente, los alcances que tiene, sobre todo para nuestro país. Y de hecho, para Nicaragua y El Salvador sí que compartimos aguas en el Golfo, canciller. Sí, muchas gracias, Renato. Sí, efectivamente, el tratado suscrito con Nicaragua tiene dos componentes. Uno es el Golfo de Fonseca y el otro el Caribe. Sí. Porque, no hay que olvidar que Honduras fue a la Corte Internacional de Justicia en el diferendo que se dio la sentencia en el 92 por el Golfo de Fonseca y la frontera territorial también, en la línea territorial. Nicaragua había hecho un intento de participar como parte, pero después retiró la solicitud. Entonces, la sentencia fue clara, pues dice que es una bahía histórica, que es el Golfo de Fonseca, Sí. compartida por 3 estados, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que viene obviamente de la época colonial, a después la República Federal de Centroamérica, si me pasa la siguiente, Filmina, y establece pues que la sentencia define unos temas, digamos, la posición del Salvador era que solo El Salvador y Nicaragua eran limítrofes en la salida del Golfo y que Honduras tenía derechos a lo interno, pero no a establecer sus derechos afuera del Pacífico. Pero la sentencia es clara, dice, bueno, aquí hay una cosoberanía de los 3 estados, pero a partir de la línea de cierre de la Bocana, Honduras puede extender y tiene el derecho a extender sus derechos soberanos al Océano Pacífico. Y también señala que hay una línea de 3 millas marítimas que corresponden a cada estado, o sea, sería como una línea imaginaria, diríamos aquí, que son parte del mar territorial, y desde aquí invita a los 3 estados a ponernos de acuerdo en una negociación de buena fe para establecer la línea de salida. Durante muchos años Honduras trató con El Salvador, envió comisiones a negociar con El Salvador, pero desgraciadamente no se quisieron aceptar estas propuestas. Nicaragua había tenido una posición durante más de 100 años, y hay que decirlo, de que no fue parte del juicio, y bueno, anteriormente decían que Honduras no tenía derechos en el Pacífico. Creo que sí hay, y hay que reconocerlo, si hay alguna cosa buena que hizo Juan Orlando Hernández fue negociar esto para el país, ¿verdad? De las pocas, yo creo, únicas cosas buenas. Y claro, lo tuvimos en estudio, usted era de las personas que me preguntaba mucho sobre el tema. Claro, a mí me extrañaba que no lo ratificara Honduras. No, porque claro, había que hacerlo con el estudio, y cabe señalar, bueno, el otro día usted tuvo aquí al ingeniero Tosta. Sí. Lamentablemente, todo este grupo de personajes que tuvo la Cancillería hondureña, como don Pedro Pineda Madrid, don Arnulfo Pineda, don Ramón Valladares, han fallecido, desgraciadamente, la mayoría de ellos. Queda, obviamente, personal nuevo y algunos, pero todos estos expertos durante años estudiaron este tema, durante prácticamente las comisiones de soberanía. Honduras viene siguiendo estos temas, entonces las aguas de la porción central, como le digo, es lo que es la que va desde Punta Mapala a Punta Cosiguina, es lo que la Corte invita a que nos pongamos de acuerdo los 3 estados, y al menos se ha efectuado una delimitación en las áreas marítimas pertinentes. Las siguientes, si puede. Pero solo digo eso, con la anterior. Sí, con la anterior. Con la anterior, con la anterior. Mira lo trascendental de esto, ¿verdad? Que ya lo estaba explicando el canciller. Después que por décadas nos decían que en esta parte solo Nicaragua y El Salvador eran fronterizos y dejaban a Honduras solo con la parte interior del Golfo, viene Nicaragua y dice, no, yo reconozco que soy fronterizo con Honduras ahí en esa parte del Golfo, en la salida al Pacífico. Eso es lo importante. Obviamente la sentencia del 92 obliga a El Salvador, pero no obligaba a Nicaragua. Sí. E invitaba a negociar. Después El Salvador presentó una solicitud de revisión de la sentencia. Me acuerdo de ese momento. Que en el 2007 la Corte determinó que no había ningún tipo de revisión, y entonces la sentencia quedó firme. Y como le digo, la sentencia dice Honduras tiene derecho a extender sus espacios marítimos afuera del Golfo de Fonseca. Sí. Insisten siempre ustedes con El Salvador. ¿Cuál es la postura actualmente del Salvador luego de que Nicaragua reconoce que es fronterizo con Honduras en esta parte del Golfo? Bueno, de hecho, nosotros estamos buscando a volver a sentarnos, estamos invitando a El Salvador y Nicaragua, creo que es el momento precisamente de sentarnos a ver esto. El Salvador, pues hasta el momento, de hecho, protestó nuestra aprobación del tratado. Nosotros vamos a responder esa protesta porque ellos tienen otra posición. Ahora que lo ratificó el Congreso. Sí, hemos recibido una protesta de parte del Salvador, porque ellos sostienen que debemos estar los 3, si no, no vale la negociación. La Corte realmente no dice en ningún momento, no tienen que estar los 3. La Corte dice, los invitamos a las partes a negociar. Y bueno, y de hecho, si Nicaragua no fue parte de la sentencia, es como, aunque es elemento
que forma parte, pero tenemos que trabajar juntos y nuestra voluntad y de la presidenta Castro es sentarnos los tres países. Creo que superar, esta etapa de las diferencias marítimas, de las diferencias limítrofes y avanzar a una época de desarrollo en el Golfo de Fonseca. Bueno, pues desconocíamos que había protestado El Salvador por esta ratificación del Tratado del Bicentenario que realizó el Congreso Nacional de la República previo a la Semana Santa. Si me puede dar un poquito más de detalles de los argumentos jurídicos de El Salvador para protestar. Mire, ahí es donde, y lamento, como le digo, y es un tema que tal vez vamos a conversar después, hay temas que son tan sensitivos que preferimos no entrar en una disputa pública y por eso es que nosotros hablamos a veces de una cierta reserva para ciertos temas en negociación, porque si yo empiezo a rechazar públicamente nosotros, pues la posición nuestra es, la sentencia es clara, la sentencia dice que Honduras tiene derecho a extender sus derechos a partir de la bocana. Esa es la posición de la sentencia, una sentencia de la Corte que obliga a El Salvador y Honduras y tenemos que cumplirla. No vamos a entrar en discusiones porque ese caso para nosotros está zanjado. Yo no voy a entrar como a reabrir una discusión cuando no debe existir. O sea, esa es la posición de Honduras. La posición de Honduras es, hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, obliga a los estados que fueron parte y tenemos que cumplirla. Y ahora Honduras se fortalece porque uno de los 3 estados ribereños dice, yo tengo frontera con Honduras. Esa es la importancia, yo creo que hay que reconocer esa visión también de Nicaragua, yo la veo positivo, porque Nicaragua, como le digo, Nicaragua hemos tenido unas disputas desde 1906, fuimos a un laudo arbitral con el rey de España, Alfonso XIII, que se delimitó prácticamente toda la frontera territorial. Quedó pendiente las marítimas del Golfo y la marítima del Caribe. Fuimos después a otro diferendo limítrofe en el Caribe, en que quedaba un pequeño espacio del final de la frontera terrestre, que es prácticamente muy pequeño, no llega ni creo que a las 3 millas, y que la Corte también invitó a Nicaragua y Honduras a que negociáramos ese punto final de la frontera terrestre con el punto inicial de la frontera marítima, y este tratado es lo que hace. Entonces prácticamente Honduras y Nicaragua, eso yo creo que es el gran beneficio de este tratado, ponen fin a más de 100 años de disputas territoriales. Ya quedábamos fortalecidos con la sentencia de La Haya, que era muy clara que teníamos salida al Pacífico. Así. Luego pidió la revisión El Salvador y le dijeron no. La denegaron, sí. La denegaron. Mira, el estatuto de la Corte determina que si no hay un hecho nuevo de tal naturaleza que pudiera cambiar el sentido de la sentencia, no se le concede la revisión. Y se entenderá que es negligencia si es algo que, por ejemplo, si yo llego y digo, mire a la Corte, mire, vuélvame a reabrir este caso porque yo encontré en mis archivos un documento que no lo presenté y ahorita vi que esto me ayuda. La Corte le va a decir, bueno, es negligencia suya, no le voy a aceptar porque no lo presentó en el caso. Claro. Entonces, el caso está cerrado, es un caso... ya es una cosa juzgada de parte de la Corte y tiene que cumplirse para El Salvador y Honduras, ¿verdad? Y ahora quedamos todavía más fortalecidos con el Tratado del Bicentenario, sí. Yo creo que precisamente la acción de Nicaragua, ¿verdad?, mete presión a El Salvador para tener que cumplir también y aceptar y llegar a esa negociación. Pero aparte de esto, digamos, ya ratificado por el Congreso, ¿cuál es el procedimiento que sigue, digamos, de la Cancillería para garantizar, digamos, a los pescadores del Golfo de Fonseca que han sido objeto de capturas en alta mar y todo, que ya no va a haber, digamos, ese riesgo? Bueno, ¿Cuál es el paso tal vez si que me sigue? pasa a la siguiente, porque tiene alguna relación con esto. Como le digo, viendo la sentencia, pues, este es el espacio de cosoberanía que habla la Corte. Este es el final de la línea que se negoció con Nicaragua ya por 1900, 1901, que llegaba a este punto, más o menos coincide, y aquí son las 3 millas que le da la sentencia de la Corte a cada país ribereño, en este caso la salida del Golfo. Entonces prácticamente ese es el espacio que tenemos que negociar entre los tres, ¿verdad? Nosotros hicimos, bueno, los expertos de Cancillería desde ya mucho tiempo, como le digo, han venido haciendo ejercicios, porque son ejercicios prácticamente matemáticos, se llama equidistancia, o sea, buscar lo que es y debe ser justo para cada estado. Entonces la propuesta de Honduras siempre ha sido una equidistancia. Si Honduras es el del centro, hay una línea media y entonces deberá respetarse que queda casi un espacio como de 12 millas y lo que le debe tocar a cada país son cerca de 4 millas, siendo pues ecuánime entre cada uno de los estados. Entonces lo que hace el tratado con Nicaragua es definir desde la línea media y desde la línea de esos 3 millas lo que les toca.
¿Cómo es importante esto? Obviamente aquí había una boya colocada anteriormente, que era el fin de la frontera que se definió en 1900-1901. Con Nicaragua. Yo creo que lo importante también es que al estar definidos los espacios, a cada quien ya le corresponde, digo, bueno, yo no me puedo meter sin permisos de pesca o lo que sea, de aquí para acá o de aquí para acá. Yo creo que ya eso es trabajar juntos entre... O sea, lo que permite esto, como lo hemos reiterado, es que nos permite trabajar ya en otros temas. Ya no hay diferencias, ya no hay ningún tipo de disputa. Entonces, si ya está esta zanjada por la Corte y esta zanjada por el tratado, ya lo que nos debe permitir es ponernos a trabajar juntos, a desarrollar el Golfo y a trabajar juntos los tres estados. Y ahí donde El Salvador se tiene que ver obligado. Porque ya no tiene aquel aliado, que era Nicaragua, en el sentido de que solo ellos tenían esa Bueno, en frontera. algún momento yo creo que usted se acuerda, Renato, que el presidente alemán de Nicaragua, en algún momento con el que era el presidente Flores de El Salvador, habían hablado de un ferry porque decían que Honduras no tenía salida, entonces era un ferry que se iba a comunicar. Nosotros lo protestamos, de hecho en aquel momento, yo ya trabajaba en Cancillería, se presentó un documento al Consejo de Seguridad, porque en Naciones Unidas el encargado de velar por el cumplimiento de las sentencias es el Consejo de Seguridad, y nosotros pusimos un documento, miren, aquí hay una sentencia de la Corte y se debe cumplir. Pero como le digo, ha sido un trabajo, si en algunas cosas seguimos, independientemente de las cosas políticas, trabajando, yo creo que en estos temas hay una visión de Estado y eso es importante. ¿Respondió a la reacción del Salvador de protesta por la ya ratificación? estamos preparando la... No le han respondido todavía. Ya estamos en... Sí, porque como le digo, todas estas cosas toman mucho tiempo porque cada palabra que usted usa puede ser usada. Entonces hay que pasarla a nivel técnico, que la revisen los técnicos de los límites, a los que revisan los contenidos de la sentencia. Entonces todo se prepara, se responde, pero se tendrá que responder en los próximos días. Ya tengo un borrador prácticamente. ¿Cómo se encuentran las relaciones con El Salvador? Porque Telma le tiene un legajo de preguntas de otros temas que ya me está haciendo ojito. Por favor, hombre, terminemos con eso del Golfo. Es una broma, es una broma. ¿Cómo están las relaciones con Bien, magníficas. O sea, de hecho... se han dado varias visitas de inicio, trabajamos con El Salvador. De hecho, les propusimos a El Salvador avanzar en concluir la unión aduanera, porque hay una unión aduanera entre Guatemala y El Salvador, tenemos una unión aduanera Guatemala-Honduras, y ya solo falta El Salvador para terminar de trabajar con esto. Yo me he reunido con la canciller, se han reunido equipos para avanzar en implementar la aduana del Amatillo. No hace mucho también ya se convirtió en una nueva aduana única. Hemos hablado del uso del canal seco de una forma más eficiente, porque obviamente Honduras ya concluyó toda su parte del canal seco, y bueno, ayer el secretario privado hablaba de varios de esos temas, y ahora será pues trabajar juntos, lo que invitamos nosotros, y fue una propuesta de hecho que el tratado lo menciona desde el gobierno del presidente Zelaya en el 2007, de una firma de un convenio con Saca y Ortega en aquel momento, de convertir el Golfo en una zona de desarrollo. Ha sido la propuesta nuestra, o sea, ya no hablemos de estas disputas que no existen, sentémonos a desarrollar el Golfo, hagámoslo en una zona de desarrollo, en una zona de manejo adecuado, sostenible, porque también hay problemas ambientales serios en el Golfo y hay que trabajar juntos. Pues hay cerca de casi 30,000 pescadores artesanales hondureños. Y esa propuesta ustedes se la piensan, digamos, plantear a Bukele, porque si uno lee a Bukele y sus declaraciones, no están integracionistas, sino que él quiere ser el Morazán de Centroamérica y agarrar la isla Conejo, que sigue siendo estratégica para ellos. Ahí para nosotros, como le digo... Ahí tienen que ser las negociaciones. Para nosotros no hay nivel. disputa, no existe, no hay, o sea, para nosotros Isla Conejo nunca fue objeto del juicio de La Haya. Así es. Es hondureño, usted que si es de la región sabe que está muy cerquita, creo que aquí no se ve mucho, pero está por aquí. Creo que es este puntito aquí. Está tan cerca de la costa que cuando baja la marea usted puede caminar de ahí. Por eso a mí me han recomendado los expertos, nunca diga Isla Conejo, hombre, porque no es una isla, si está conectada con tierra firme. Entonces, eso le favorece al Salvador cuando decimos que es isla. Como le digo, esa, mire, para nosotros fue una creación, creo que en el tiempo del presidente Flores se creó esta, como una disputa que no existe. O sea, para nosotros ya está zanjado, ahí no hay más que hacer. Pues, la Corte ya definió qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que cumplir. Hay que cumplir la Totalmente. sentencia. Y ahora Nicaragua reconoce. Y tal vez rapidito, si me pasan la siguiente, solo para explicarle un poco a las personas. Obviamente estos son los espacios donde deberían fungir. La siguiente, si me pueden pasar. Eso después adelante. De las 3 millas, ¿verdad? Sí, de las después millas. Entonces, mire, este es el punto medio que se mide después de las 3 millas. Y es el punto medio que Honduras propuso a Nicaragua como punto inicial de negociación. Y si me pasan la siguiente.
Después este es el punto que acepta Nicaragua, que es el punto después de las 3 millas, la parte que le corresponde a Nicaragua y la parte que le corresponde a Honduras, que son 3.168. Como le digo, cuando uno lo mide, bueno, son cerca de 9 millas, creo, y son 3 y pico para cada uno, entonces un punto equidistante matemático. Entonces este ya es Honduras. Correcto. Y este es Nicaragua, o sea, ahí está claro. Ya por lo menos este espacio de aquí está completamente definido. Ahora nos tocará negociar con el tablador y nuestra propuesta creo que irá en la misma línea. En los mismos términos. Sí, porque es como le digo, matemáticamente lo que nos corresponde, entendiendo que Honduras es el espacio con más costa dentro del Golfo y tiene su derecho a extender su mar. O sea, la Corte nos dijo a los 3, pónganse de acuerdo, hombre, Honduras tiene salida, pero pónganse de acuerdo. ¿Cómo van a definir? Ya lo hicimos con Nicaragua. Telma, cuando quieras salir a pescar a mar abierto desde San Lorenzo, mira todo este espacio que tenés para salir, sin que te esté vigilando Nicaragua, ni que te esté vigilando El Salvador. Ya no me va a agarrar la naval, Nica. Eso es lo que tenemos que trabajar ahora. Usted preguntaba el procedimiento, ¿verdad? Disculpe que no le había respondido. Bueno, una vez ya está publicado en la Gaceta, tenemos que preparar unos instrumentos de ratificación, intercambiar estos instrumentos que esté publicado en la Gaceta con Nicaragua. De hecho, ellos lo aprobaron a los 2 días de haber firmado el tratado. Entonces, se intercambian los instrumentos de ratificación y se perfecciona finalmente con el depósito en la Secretaría General de las Naciones Unidas, ya como un tratado formalmente establecido con Nicaragua. Muy bien. Tengo que ir a una nueva pausa comercial. ¿Qué preguntas tienes en agenda para el canciller de la República? No, a mí me parece que todavía a Honduras le falta por delimitar, ¿verdad? Otras fronteras marítimas. Tenemos Jamaica en el Caribe, está pendiente el caso Honduras-Zapotillos con Belice y está también Guatemala de alguna forma ahí. Pero sí, ya tenemos un amplio espectro desde México, con Gran Bretaña en Gran Caimán, que ya están delimitados, con Cuba. Está pendiente, como le digo, Jamaica, está la parte del Golfo. Y no me faltaba, tal vez solo, si la pasa más adelante, por favor, para explicar un poco del Caribe. Bueno, este es como el anterior, si me pone, por favor. Este es como el eje que se acordó con Nicaragua, que nos da una buena expansión, porque esto le llaman el azimut en lo que es delimitación marítima. Si usted lo varía, obviamente se encontrará, digamos, si lo hace para acá con El Salvador y nos limita la parte posterior, pero esta es una buena negociación que se hizo con Nicaragua de un azimut que nos lleva bastante lejos. En algún momento obviamente se cruzarán con los de Nicaragua y El Salvador, pero nos permite extender la zona económica exclusiva bastante, que hay zonas de pesca importantes. Y la siguiente, por favor. De ahí en el Caribe, esta fue la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. En el caso, estos cayos son hondureños y nos permitieron tener esta que fue yo creo que una buena estrategia ponerlos en el caso porque demostramos que teníamos ejercicio soberano. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, la Corte lo que invita, este es el punto inicial de la frontera marítima que estableció la Corte. Entonces, la Corte nos dice también en esa sentencia, invitamos a ambas partes, en buena fe, ponerse de acuerdo en delimitar el último punto de la frontera terrestre con este primer punto marítimo. La siguiente, por favor. Entonces, la negociación del tratado con Nicaragua es establecer la desembocadura del río Coco, que es el último punto de la frontera terrestre que se estableció mediante la sentencia de la Haya también, que fuimos. Honduras un usuario de la Corte Internacional del 62, y aquí había que determinar varios temas técnicos, porque el río ha ido cambiando en su configuración a través del tiempo en su desembocadura. Entonces, se negoció de este punto que se fijó entre ambas partes, que es el correcto de la desembocadura, entonces ya está zanjado. Entonces también la frontera está cerrada en el Caribe con Nicaragua, o sea que también es positivo, por lo mismo, ¿verdad? Los derechos pesqueros, los derechos de ejercicio, o sea que, como le digo, es un buen tratado que finiquita, como le digo, más de 100 años de disputas con Nicaragua. Muy bien. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresen nos volverán a ver sentados y ya con otros temas de política exterior que resultan de importancia para todos nosotros conocer. Honduras y su relación con el mundo. Atentos. Continuamos dando lectura. Ismael Ochoa comparte: en política exterior de cualquier estado es crucial la imagen país para el desarrollo económico, como el respeto a la dignidad y soberanía nacional, ya que las secuelas que nos ha dejado la catástrofe de gobiernos anteriores han sido muy severas. Comparten más televidentes: la política exterior de nuestro estado hondureño ha venido a fortalecer la economía y abrir lazos de hermandad
entre naciones para fomentar el desarrollo sostenible del país. Alejandro comparte: con las relaciones diplomáticas exteriores, la política exterior va mejorando de a poco. Hay que destacar el compromiso y esfuerzo de la presidenta, y que actualmente es presidenta de la CELAC. Eso contribuye a mejorar la política exterior del país. Y a través de nuestro WhatsApp comparten cómo están las negociaciones de un nuevo TPS. Comparten los televidentes. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Hot Week, las ofertas están al rojo vivo, hasta un 70% de descuento en aros y lentes. Miren, hay tantos temas, con Israel, ¿cómo estamos después de aquel mensaje de la presidenta al secretario general de la ONU? Mire, nuestro embajador sigue aquí en Honduras, el embajador está aquí, Martínez, y nosotros seguimos haciendo el mismo llamado. La presidenta no ha variado en su posición de hacer un llamado al cese al fuego, bueno, que ahora coincide con la misma resolución del Consejo de Seguridad, con las posiciones que ha tenido el secretario general, que se mantenga el corredor humanitario para la población palestina, y desgraciadamente pues es algo real, más de 30.000 muertos en este tiempo de la población civil palestina. Y hemos reiterado, ¿verdad? Nosotros condenamos en un inicio los ataques de Hamas, condenamos el uso de rehenes, hemos trabajado en esto y seguimos en la misma posición. Y en el caso de ese particular de CELAC, pues fue una posición que se fijó en la cumbre de San Vicente y las Grenadinas, en los que 24 Estados miembros decidieron emitir esta declaración. No fue apoyada por los otros, 9, 10 estados que no participaron, pero fue una declaración que se emitió en el marco de la CELAC, pero no es de CELAC, es de 24 estados miembros de CELAC. Canciller, yo tengo una inquietud, digamos. Bueno, Honduras es ahorita tiene la presidencia pro tempore del SICA, ¿verdad? Sí. Y a mí me gustaría preguntar, o sea, ¿cómo va ese rumbo o ese ritmo de la integración centroamericana? Porque uno va viendo los países, cada uno de ellos aislados, ¿verdad? Y no se ve esa velocidad que tuvo la integración centroamericana como los 90 o el 2000, y que está planteándose, digamos, la presidenta Castro como presidenta pro tempore del SICA, si ha convocado o piensa convocar a una reunión presencial o virtual de los presidentes del SICA, porque me pareció a mí también que cuando se hizo la convocatoria a la CELAT, que se instaló la CELAT y todo, la ausencia, digamos, de los presidentes centroamericanos se hizo notar, ¿verdad? Y la presidenta estuvo, prácticamente sola, sin la compañía de los otros presidentes de la región. O sea, ¿cómo está marchando el ritmo de la integración? ¿Qué está pasando realmente? ¿Y por qué cada país tan aislado, cada país empujando como su carreta sin ver la visión global, regional? Bueno, en ese caso, Telma, Honduras ha sido un país de tradición integracionista. La presidenta reitera pues estos principios que sustentan también nuestra base de plan de gobierno. Y ahora con la presidencia pro tempore del SICA, se han dado, o sea, la integración en cuanto, yo podría decir, a todos los subsistemas que existen ha seguido trabajando. Hemos seguido en reuniones sectoriales en varias de las áreas, en desastres naturales, en tema agrícola. Seguimos trabajando, estamos por convocar unos temas ligados a energía, centroamericanos, ligados a seguridad y defensa. Sí hay un pequeño impasse y hay que reconocerlo, ¿verdad? Desgraciadamente, y hay que decirlo, las crisis, yo creo que después, hay unos, como le digo, no les gusta volver, pero creo que después del golpe de Estado cayó en una posición compleja la integración centroamericana y no se ha terminado de recuperar, hay que ser francos. Hay posiciones varias sobre el proceso de reformas que tienen que darse en la integración, por ejemplo, en torno al Parlacén, se está trabajando en un proyecto de reforma. Y desgraciadamente el secretario general del SICA tomó 1 año y medio en nombrarse, renunció el que estaba, y tenemos que volver a nivel de cancilleres a definir la elección de un nuevo secretario general para proponerlo a los presidentes en la cumbre presidente. Entonces,
hay estos temas que siguen, hay visiones, pues algunas diferentes. Como le digo, estamos moviendo todo lo que quedaba pendiente en todos los subsistemas alternos, pero sí tenemos que avanzar y creo que sí, hay que ponernos de acuerdo en recuperarlo. Yo creo que ya estaba comenzando a trabajar, como le digo normalmente, lamentablemente el secretario renunció y tenemos que elegir el secretario. Es un tema que estamos discutiendo entre los cancilleres, esperamos pronto se resuelva esto. A pesar de esto, como le digo, continuamos y esperamos, una vez resuelto esto, que se nombre un nuevo secretario general y que retome pues una normalidad la integración. Pero digamos, llegaremos a ver una reunión o una convocatoria de las cabezas de los líderes de los la idea presidentes es esa. de los Mire, 6 la meses. idea fundamental, porque sí, sin secretario general es bien difícil avanzar, porque el sistema queda un poco sin funcionamiento operativo, ejecutivo. Entonces, tenemos que terminar de definir con los cancilleres cuál será el posicionamiento para definir la situación del secretario en las próximas semanas. Nosotros estamos insistiendo en una convocatoria. Una vez eso y que se defina por los cancilleres, tiene que proponerse a los presidentes. Entonces, la reunión de presidentes tendría que ser, obviamente, después de esto, ellos son los que toman la decisión de Después nombrar al electo del secretario. secretario. Entonces, con esto del secretario, yo creo que ya se podrá poner en agenda una serie de temas pendientes que están pendientes en la integración. ¿Y a quién le tocaría presidir la secretaría? La secretaría le toca en este momento a Nicaragua por una rotación geográfica. De hecho, el secretario anterior, el señor Werner, estaba de origen nicaragüense. Logramos poner de acuerdo, como le digo, estuvo año y medio el SICA prácticamente sin secretaría general y esto provocó atrasos en todos los proyectos regionales, en todos. Logramos hacer la elección el año pasado y lamentablemente a final de año él prácticamente renunció, entonces tenemos que elegir nuevamente. Y con esa democracia nica, entre comillas, Nicaragua tiene que para mandar lejos. una terna de propuesta y es lo que tenemos que revisar los cancilleres. A propósito de estos temas de integración, ayer me llamó la atención unas declaraciones en TN5 Estelar de Octavio Pineda, que dice que esta semana es crucial, así lo dijo textualmente, es crucial para que PIA, el aeropuerto de Palmerola y Toncontín compartan vuelos internacionales. Yo no sé si usted participó en estas negociaciones, pero la visión primaria del gobierno de la presidenta Castro era que a nivel del CA4 tomaran la decisión de clasificar los vuelos regionales entre Centroamérica como nacionales. Correcto. No sé si negociaron y no quisieron los otros países, porque ya ayer Octavio dice, no, ya esto no se va a resolver a nivel del SICA, dice, a nivel del CA4, sino que ya va a ser una negociación directa Palmerola y gobierno de Honduras para ver si en ambos aeropuertos, sobre todo el Toncontín, caen vuelos internacionales. Bueno, tenemos que avanzar en esto y esto, bueno, de hecho es una propuesta que tiene algún tiempo y había avanzado en algunos años atrás, porque sí, el problema es la determinación que se tuvo internamente para determinar que Toncontín solo atendería vuelos nacionales. La idea es, con Guatemala, con El Salvador y Nicaragua, que son los miembros del CA4 y Honduras, se determine que los vuelos entre estos 4 países sean nacionales. Entonces esto permitiría que estos vuelos llegaran a Toncontín directamente. Y es una buena opción, y le hemos hablado a nivel, como le digo, se ha trabajado, obviamente hay la autoridad del CA4 en términos de la parte de COSESNA o la navegación aérea, y que tienen que ponerse de acuerdo en esto, pero obviamente nosotros se lo hemos impulsado Cancillería. De hecho, Guatemala, El Salvador están muy anuentes, y Nicaragua yo creo que no hay problema, porque también es un problema para conexiones nuestras. Si usted lo sabe, pues cuando le toca viajar a un país, Guatemala a veces es complicadísimo, o sea, las conexiones son difíciles. Entonces, espero que se logre avanzar en esto porque sí sería beneficio. Bueno, no solo para Honduras, sino para los demás. O sea que Deberían ser temas SICA, ¿verdad? También. Podrían impulsarlos a nivel del SICA. Es que es SICA, pero no es SICA porque somos los 4. Sí, está fuera Entonces Costa tenemos Rica. que poner de acuerdo nosotros 4. Bueno, ayer cuando escuché a Octavio decir, bueno, eso lo vamos a arreglar, por eso es que esta semana es crucial, dice, entre PIA y el gobierno. Entonces, yo me imaginé que no habían tenido entonces buenos resultados a nivel de CA4 para clasificar como nacionales. Se está estos negociando, vuelos. pero como se sigue negociando todavía. Se está negociando, pero como toma tiempo, yo creo que la idea del gobierno de la presidenta es tal vez tomar una decisión interna que nos facilite esto ya de manera interna para usar más Toncontín
en ciertos tipos de vuelos. Tal vez lo que puede hacerse es determinar, me imagino, no lo he hablado con el ministro, pero puede ser que estos vuelos del CA4 sí los desviemos a Toncontín, puede ser una decisión interna y bueno, ya será lo que se determine, pero es para poder activar Toncontín. Pero siempre negociando con PIA, que es la que tiene... Correcto, sí, porque el tema es ese, el tema es la forma que se hizo la concesión, que se negoció la concesión. Sí. Entonces es lo que, sí, porque podría venir una declaratoria de Honduras para que estos vuelos se consideren nacionales y así activar un poco más Toncontín. Y como le digo, activar las conexiones. Realmente venir a Honduras no es tan fácil. O sea, ir a Guatemala, ir a Nicaragua, es complicado, es complicado. Bueno, y como dejamos ahí algo pendiente, que yo mencioné al comienzo del programa... pendiente. Sí, no, y es que todavía nos falta. Si tú tienes una agenda ahí de preguntas, que bueno, una buena lista. Hay que formulársela rápido porque cuando menos se acuerda uno está en las 9 de la mañana. Hubo unas discrepancias enormes entre, le llaman la política de los micrófonos a esto, cuando dos presidentes comienzan a agredirse públicamente. El caso de Javier Milei, presidente de Argentina, y Gustavo Petro, el de Colombia, de tal forma que en una declaración a Oppenheimer en CNN, Milei trató de terrorista asesino a Petro. Petro amenazó con expulsar a 3 funcionarios de la embajada de Argentina en Colombia. Pero este domingo se reunieron Diana Mondino, la canciller de Argentina, con el de Colombia para bajar la tensión que se ha producido entre dos presidentes. Bueno, al final las cosas han mejorado en esas relaciones, pero el puntito que yo quiero tocar es lo que ayer mencionaba en el Palacio de Nariño el presidente Gustavo Petro, donde cuestionaba la posición de Venezuela en relación a los candidatos a la presidencia de la oposición, que los ha cortado. ¿Cuál es el término adecuado? Legalmente los ha bloqueado Nicolás Maduro o la institucionalidad venezolana. Esto ha sido motivo de críticas por el expresidente del gobierno de España, Felipe González, por el actual presidente de Brasil, Lula da Silva. ¿Qué otros gobiernos latinoamericanos se han pronunciado? El mismo Gustavo Petro de Colombia. ¿Cuál es la posición que maneja Honduras en relación a esta situación política de Venezuela? Bueno, nosotros en el espíritu de la política exterior de la presidenta Castro, respetamos el principio de no intervención en asuntos internos y respetar el derecho de cada país de definir su destino a través de sus pueblos. En el caso particular de las elecciones en Venezuela, la presidenta Castro ha establecido ya públicamente su interés de participar en una misión de acompañamiento al proceso electoral. No de observación, ¿verdad? Que es diferente. Sí, es diferente porque, bueno, cuando son observación, a veces son los órganos electorales, o sea, entonces hay que definir, bueno, eso dependerá también cómo invita Venezuela. Aquí, mire, yo creo que la visión nuestra es, a veces, obviamente respetamos las decisiones de cada estado y lo que puedan decir, en el caso de Colombia, de Brasil y todo estado, lo que son posiciones nacionales. Y esperamos también que se respeten las nuestras en la misma reciprocidad. En este caso yo creo que la visión nuestra es, yo creo que no hay que cerrar las puertas, a veces hay que siempre mantener un espacio, una ventana para que se resuelvan estas crisis internas y no hay que olvidar la presión que ha venido sufriendo Venezuela a través del tiempo, con bloqueos, con demás. Se avanzó mucho en los procesos que se dieron en Barbados con varios miembros de la oposición y bueno, entendemos que es cierto, puede haber algunos casos particulares con algunos miembros de la oposición, pero también hay otros miembros de la oposición que están participando. Entonces la idea es para nosotros siempre mantener un espacio de relación y de apertura para estos procesos, de alguna forma se apoya. Y no hay que olvidarlo, mire, hay países que han tenido estas crisis, algunas diferencias entre ellos, pero hay que generar, yo creo, el espacio siempre para que las cosas tengan una salida, un curso democrático, y por eso es la idea de la presidenta, mantener pues esta buena relación de vecindad y de amistad con los países latinoamericanos. De hecho, Venezuela creo que propondrá también invitar a otros países, van a ir los que quieran ir, y eso ya es una voluntad nuestra de, como le digo, no nos involucramos directamente y buscamos más bien generar esos espacios que permitan una salida democrática a cualquier crisis y una salida al diálogo. Entonces buscamos, como le digo, ese espacio de apertura. Es decir, Honduras no se pronuncia si es legal o es ilegal lo que está haciendo en este momento el gobierno venezolano con los candidatos de la oposición. No, porque
como le digo, queremos más bien generar ese espacio de estar presentes y ayudar. O sea, yo creo que, y como le digo, siempre habrán esas visiones y siempre hay espacios de países que participan en algunos momentos. Bueno, España, como mencionaban a Felipe González, en algunos momentos España también envió misiones a Venezuela. O sea, yo creo que no hay que cerrar las puertas totalmente a los países amigos y latinoamericanos y más bien generarles esas posibilidades de que se generen espacios de diálogo. Mientras no se den, va a Un ser más expresidente complicado. del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido mediador en los últimos años en Así ese es. conflicto Y interno hay espacios, han participado Venezuela. Barbados, Noruega, ha participado también en buscar salidas con la oposición. Como le digo, ya hay obviamente grandes intereses políticos que se mueven y otras visiones, pero como le digo, respetamos lo que opinan los otros países, pero en el caso nuestro es mantener ese espacio de posibilidades democráticas y de diálogo Creo en Venezuela. que nunca, digamos, un proceso político como el de Venezuela había sido tan cuestionado en este momento hasta por sus mismos aliados. Y creo que parte de eso tiene que ver también con esa migración, ¿verdad?, de venezolanos. 8 millones de venezolanos han emigrado de ese país, ahí hay un problema. 8 millones de venezolanos es, Renato, como la población de nosotros, como que todos los hondureños se fueran y solo quedáramos los que vivimos el millón en Tegucigalpa, ¿verdad? O sea, hay un problema ahí, esa presión migratoria la está viviendo Colombia fuertemente también, la está viviendo Chile, ¿verdad?, Ecuador. Entonces, pero yo nunca había visto, digamos, en todos estos procesos, cuestionamientos, digamos, tan fuertes de países aliados, de los otros tradicionales, ¿verdad?, que cuestionan, pero de países sobre ese mecanismo, ¿verdad? Y uno puede tener visiones particulares, como usted dice. Y a mí creo yo, ¿verdad?, que Maduro, o sea, no va a ceder el poder, porque Maduro se ve como jo y no quiere eso, él quiere blindarse. Esa es mi percepción muy particular, ¿verdad? Son temas sensibles, obviamente muy delicados a ver. Y yo creo que también parte de lo que nos invoca a buscar salidas, como le digo, es dar una mano amiga a veces cuando es bien complicado y cuando uno ya casi queda bien encerrado. Terrenos gelatinosos esos. Porque mire, y no hay que olvidar, o sea, no hay que olvidar que en el caso nuestro, el presidente Chávez jugó un rol para los acuerdos de Cartagena. Y eso permitió en una etapa de crisis cerrada en Honduras, que Honduras en ese momento ni siquiera era reconocido con la comunidad internacional. O sea, Honduras estaba fuera de la OEA. Entonces creo que generar esos espacios a veces siempre es bueno mantener estas posibilidades de apoyo. Respetamos, como le digo, las decisiones del pueblo venezolano. Y en el caso de la migración, fíjese que nosotros hemos sido muy francos hasta con los Estados Unidos, y se lo hemos dicho en lenguaje muy franco, porque con ellos creemos que estas políticas de bloqueo, y la presidenta siempre ha levantado su voz contra, particularmente el bloqueo contra Cuba y el bloqueo contra Venezuela, estos bloqueos generan a veces también esos espacios de crisis muy complejos, porque si entiendo, por ejemplo, en el caso del petróleo, todas las refinerías que tenía Venezuela, 8, solo una funciona y a medio vapor, porque no le venden las piezas y los tienen. Entonces, claro, el impacto en la economía genera también estas situaciones. Estos bloqueos, para nuestra visión, más bien generan más situaciones de crisis. En el caso particularmente de Cuba, ya Estados Unidos creo que ha recuperado algunas conversaciones con Cuba, pero en el caso de Cuba, tenían un consulado, el gobierno de Trump lo cerró en La Habana, y ellos emitían 30,000 visas, si no me equivoco, anuales a los cubanos, y dejaron de emitirlas. Entonces, ¿qué pasa? Esos flujos migratorios buscan alguna salida y eso repercute, como le digo, cuando un país vive en crisis, hay que verla, yo creo que en todo su contexto, a veces no es solo la visión política, también hay todos estos elementos, cuando en un país lo encierran, pues obviamente la que sufre es la población. Y tengo que ir a una pausa comercial, pero el asunto de la Sisi no se puede quedar al margen en esta conversación. Y yo creo que tampoco, Renato, lo que salió ayer de lo del CIADI y el Tratado de Libre Comercio con China, ¿verdad? Eso es muy importante, porque ayer estaba leyendo en Proceso Digital que China invoca que las diferencias se resuelvan a nivel del CIADI, organismo del que Honduras pues prácticamente ha anunciado que se saldrá. Miren qué temas tan interesantes para seguir abordando con el canciller Eduardo Enrique Reina. Atentos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a BAC. Con BAC, tus ahorros son tu pasaporte al mundo. Inscríbete, ahorra y participa para ser uno de los 3 ganadores.
Mi nombre es Marina Isabel Pineda y soy policía clase 2. Yo ingresé en el año 2008 al Instituto INTUR. Me gradué de bachiller en Ciencias y Letras en el año 2012. Yo me animé a estudiar en el Instituto INTUR debido a que ahí pues todos los estudiantes eran personas adultas que trabajaban, los educadores eran muy buenos y la comprensión que tenían también para con nuestro trabajo. Mis 3 hijos mayores son egresados de Instituto INTUR y el menor, que tiene 14 años, está recién matriculado ya su primero de bachillerato. Estoy sumamente agradecida y que les felicito por ese gran apoyo que nos han dado. Yo me siento parte del Grupo INTUR, me siento de la familia INTUR. Al hacer tu donación, conviertes en realidad los sueños de muchas personas como Marina. Fundación INTUR, educando generaciones con futuro. El conejo más adorablemente travieso está de vuelta. ¿Tú eres Peter? Depende quién quiera saberlo. Aventurándose más allá del jardín. ¡Au! ¡Ay, no puede ser! Peter se encuentra en las calles menos recomendables de la ciudad. ¿Tú eres Peter Rabbit? Sí. Era el mejor amigo de tu papá. ¿En serio? Toma un durazno. Donde sus travesuras son mejor apreciadas. Esto parece arriesgado. Jamás los pondría en peligro. Lo prometo. Ok, no prometo nada. Vamos a robar el lugar. ¿Vienen o no? Pero cuando su peluda familia se encuentra en peligro... ¡No! Mi familia está en problemas. Y yo voy a salvarlos. Peter deberá decidir qué tipo de conejo quiere ser. Peter Rabbit 2, Conejo en Fuga. Noche de Gala. Próximo domingo, 8 p.m. por Canal 5. El líder. En el próximo capítulo... Te pido que renuncies al amor que sientes por mi hijo para que él pueda cumplir con su deber de padre. Volverás a saber de mí. Te juro que te voy a demostrar que todavía te puedo hacer mucho daño. Hay algo que nunca te he confesado. Tuve una hija con Daniela. Creció lejos de mí. Jamás se enteró que yo era su padre. Tú ganas. Me voy a casar contigo. Mi secreto. Lunes a viernes, 1 p.m. por Canal 5. El líder. Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Hot Week, las ofertas están al rojo vivo, hasta un 70% de descuento en aros y lentes. Gracias por compartir su opinión. Comparten televidentes, seguiremos sufriendo ese tipo de demandas mientras no se quite ese sectarismo de los partidos políticos, ya que se creen omnipotentes, así como ha sido siempre cuando el partido en turno despide sin los procedimientos que están contemplados. Triste nuestro país que sufre por culpa de estos bárbaros que se creen dueños del país. Comparten también a través de X. Es importante recalcar que a través de acuerdos comerciales y políticas de atracción de inversión, Honduras ha buscado fortalecer sus lazos económicos con otros países, fomentando la inversión extranjera y el desarrollo económico del país. Alan Bernardes comparte: la actual política exterior de Honduras se desarrolla en base a 2 ideologías mundiales que se contraponen. Los de derecha dirán que el país no anda bien y los de izquierda dirán lo contrario, pero la percepción a lo interno es que Honduras no ha llenado expectativas. Comparte el televidente, continúe compartiendo sus comentarios a través de redes sociales. Mire, vienen temas sumamente importantes como los que recién hemos estado conversando con el canciller Eduardo Enrique Reina. Ayer Proceso Digital tituló el inesperado traspié del Tratado de Libre Comercio China-Honduras e informó lo siguiente, lo voy a leer rápidamente. El gobierno hondureño enfrentó un inesperado traspié en su plan de retirarse del mecanismo globalmente utilizado para proteger las inversiones, el CIADI, cuando su nueva aliada China inició las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio bajo la premisa que dicha instancia sería la asumida por las 2 partes para incluirla en el acuerdo comercial como mecanismo que garantizará el dinero que los empresarios asiáticos arriesguen en esta nación centroamericana. ¿Cómo lo entendés? Que los chinos le están diciendo, pero yo quiero que cualquier desaveniencia, cualquier arreglo que tengamos que hacer por discrepancias, lo hagamos teniendo como referencia al CIADI. ¿Lo ha planteado China esto? Mire, siempre hay unos esquemas de tratados de libre comercio cuando se negocia. Obviamente ese tema lo lleva la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la encargada de las negociaciones de comercio internacional, pero obviamente siempre hay una relación con Cancillería y obviamente la presidenta siempre está viendo todos estos temas. Sí, hay un planteamiento general de un esquema, como le digo, uno presenta un esquema general y queremos un mecanismo de solución de diferencias.
y Honduras en ese momento era miembro de CIADI, entonces obviamente proponen en general. Hay una práctica que se está dando en muchos países, aún en los Estados Unidos, de eliminar el CIADI de los tratados de libre comercio. De hecho, Estados Unidos ya no lo incluyó en la renegociación que hizo con México en Canadá, lo quitaron. Y entiendo que hay una política de la administración Biden de no incluir el CIADI en estos tipos de convenio. En este caso, Honduras se retiró del CIADI, estamos en el proceso de los 90 días posteriores. Y aquí, pues, lo que le estaremos proponiendo a China, que hay otros mecanismos, o sea, no es solo existe el CIADI, Honduras sigue siendo parte, como por ejemplo la Corte Permanente de Arbitraje en el marco de las Naciones Unidas, un CITRAL, u otros que se puedan definir, o sea, esa será la propuesta hondureña. Pero China propuso el CIADI para resolver lo diferencias. propuso, como le digo, porque en ese momento que iniciamos negociaciones éramos parte, ahora habrá que buscar otra salida y de hecho tenemos... Seguro porque es el mecanismo más conocido y por el que claro, ellos reconocen. No, y como le digo, y hay otros precedentes, igual nosotros hemos hecho nuestra tarea y hay países que han negociado tratados de libre comercio con China y no son miembros de CIADI y no incluyen a CIADI en sus negociaciones. Pero de hecho Ecuador no tiene a CIADI en el Tratado de Libre Comercio con China, para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es de encontrar otra salida y se ponen otros mecanismos. Y tal vez aprovecho también para dar un poquito de aclaración sobre los temas de CIADI. ¿Por qué nos retiramos de CIADI? O sea, inicia todo este proceso de demandas relacionadas a las sedes, que también va relacionado con la salida de estos magistrados. O sea, desde esas, como le digo, son polvos de otros lodos que vienen creciendo y después le causan problemas al país. Honduras, cuando aprobó el CIADI en los 80s, emitió una reserva que yo creo que es muy sabia del Congreso que la incluyó, que decía que debía agotarse el procedimiento interno antes de presentar una demanda a CIADI. Ahora que estas compañías como Próspera presentó esta demanda de arbitraje a CIADI, Honduras presentó esta reserva, envió una carta y dijo, bueno, no se ha cumplido el procedimiento interno, entonces no debe iniciarse el procedimiento y esta reserva fue declarada por Honduras, fue publicada en la Gaceta, fue aprobada por el Congreso en los años 80, fue en el gobierno de Ascona, si no me equivoco, y CIADI no nos la aceptó. Entonces para nosotros los pactos, hay un principio del derecho internacional de los tratados de que los pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse de buena fe. Entonces, para nosotros el CIADI está faltando a este pacto de que nosotros teníamos una reserva. Pero ahí hay un punto, yo he consultado con algunos otros expertos sin demeritar la explicación que usted nos está dando, que Honduras no registró esa reserva a nivel del CIADI como sí lo hizo en su momento Guatemala y otras naciones, y que por eso es la reacción del CIADI. Bueno, nosotros, como le digo, fue una declaración pública y se presentó, y ahí a nosotros... Pero pues, en lo interno. Pero como le digo... ¿No la registraron en el CIADI? Sí la registramos, según tengo entendido, por lo que se llevó todo esto. Entonces, como le digo, para nosotros hay una falta ahí en el sistema y creemos que esto causa un perjuicio para el Estado de Honduras. Y como le digo, hay una tendencia, de hecho, hay un grupo grande de congresistas y miembros también del gobierno de la administración Biden que consideran que el CIADI ha tenido un enfoque muy, o sea, no es dañarlo, pero decir, muy proempresarial, que en defensa de los estados, y hay países que han recibido miles de millones de demandas en CIADI, Argentina, Ecuador, Bolivia, y que precisamente han buscado este mecanismo de salirse. Y de hecho creemos que, bueno, el mismo Chile creo que negoció algunos temas, una carta al margen del Tratado de Libre Comercio que tienen con los Estados Unidos para sacar CIADI. También México, ya no, como le decía, no lo incluyó en el Tratado de Libre Comercio con México, en Estados Unidos con la renegociación que hicieron de NAFTA, ni Canadá. Entonces hay una tendencia prácticamente de ver que el CIADI lamentablemente, a nuestro juicio, no está siendo ecuánime y defiende más los intereses empresariales que los estados. Ahora, el puntito es que hace poco, ¿tú recuerdas hace cuánto se llevó a cabo la cuarta ronda de negociaciones de este Tratado de Libre Comercio? Ahorita esta semana. Sí, entonces ahí fue donde el ministro de Desarrollo Económico y Honduras había denunciado el CIADI antes de esta cuarta ronda de negociaciones. Ahí fue donde Freddy Cerrato dijo, y voy a leer textualmente la nota de proceso, el ministro de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, recientemente, tras concluir la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con China, dijo que Pekín apuesta por el CIADI
y desde el inicio de las negociaciones tenía en mente dicho instrumento para la protección de las inversiones. Sí, como le reitero, esa es la propuesta inicial porque ambos éramos parte. Ahora habrá que buscar otro mecanismo. O sea, y como le reitero, hay países que no lo incluyen. O sea, Ecuador tuvo una negociación con China, no incluye CIADI. Hay otros que han trabajado de otros países que no son miembros de CIADI y buscan otro mecanismo. ¿Creen ustedes que sea un factor superable el que los chinos propongan al CIADI como el mecanismo de resolución? Sí, yo creo que sí, como le digo, porque hay otros mecanismos y entre ellos está este de un citral que es reconocido por China y puede ser un mecanismo alterno que también es de arbitraje, pero que a nuestro juicio tiene un mecanismo más diríamos, responsable en el manejo de estos arbitrajes, porque ¿qué pasa en ese mecanismo de la Corte Permanente de Arbitraje? Si usted presenta una demanda, digamos, una empresa, además de cuando concluye el arbitraje que promueve la Corte Permanente de Arbitraje, pasa a las cortes holandesas y tiene que pasar después un proceso de apelación. Entonces creemos que hay una defensa más amplia de los intereses del Estado en ese tema. Y hay que aclarar otro tema también. Mire, mientras el CIADI esté vigente, que es por estos 90 días, mientras emitimos la denuncia, los casos que ya están presentados van a seguir en el CIADI y los tenemos que contestar. Están conscientes de eso, plenamente conscientes, ¿no? Y se van a atender. Eso no frena las demandas. Las demandas no las frena. Pero sí nos preocupa que se ha vuelto una práctica, como le digo, por muchas de estas prácticas irregulares que se dieron en el pasado y que el Estado de Honduras ahora con la presidenta Castro está tratando de poner orden, van a tener un montón de empresas que por sus intereses van a querer demandar. Entonces, ¿usted no cree que se vuelva un factor insuperable este asunto de que los chinos proponen el CIADI como mecanismo de resolución? No, para nada, como le digo, porque ya hay antecedentes de que ellos han aceptado otros mecanismos y Honduras ya no es miembro del CIADI. Pues para la fecha en que culmine el tratado no vamos a ser miembros, entonces tenemos que buscar otro mecanismo de arbitraje internacional que sea conveniente para ambas partes. Es parte de la negociación. Canciller, pero si bien usted mismo lo dice, las demandas no se van a frenar con eso. O sea, ¿qué estrategia? O sea, no desaparecen. ¿Qué estrategia están desarrollando para responder o afrontar a esas demandas? Porque todo indica que igual nos va a pegar, así como esta de la Corte Interamericana. En algunos casos no han nombrado ni árbitros. No, pero en este caso, tenemos más de una docena de demandas. Sí, más de una decena. Y como le digo, esto también provoca esta decisión de este mecanismo. No, la Procuraduría está trabajando en esto, ya tiene algunos asesores internacionales y estamos obviamente trabajando en responder responsablemente como Estado a estas demandas con CIADI, trabajando en este tema. La presidenta creó una comisión de defensa de la soberanía, que de hecho está el doctor Fernando García, está la exministra Regina Moncada y está también el procurador y la Cancillería para afrontar estas demandas de forma responsable. Honduras tiene que cumplir, o sea, donde tenemos que cumplir vamos a cumplir, pero sí que consideramos que a futuro el pertenecer a CIADI nos puede traer más perjuicios que beneficios al futuro del país. Bueno, nos debe la Procuraduría una cadena nacional, ¿verdad?, para explicar a la población cómo va a ser esa salida, ¿verdad? Sí, sí. No, yo creo que eso lo harán próximamente la Procuraduría y ponernos de acuerdo. Como le digo, lo que pasa es que tenemos que tener una visión conjunta de trabajo con lo que ve Desarrollo Económico, lo que ve Cancillería, lo que ve Procuraduría, los casos que están presentados y hay que trabajar. Miren, en una pausa comercial en este programa viene Telma y le pregunta al canciller, y se lo cito textualmente, creo que no cometo ninguna falta ética si lo digo tal como sucedió. Canciller le dice, ¿y esas relaciones de odio y amor que tienen con los gringos, cómo están? Y le responde el canciller, ¿verdad? Como de pareja, le dice, ¿verdad? No, es así. No, ya le vamos a dar la respuesta del canciller ante la interrogante que en privado le hizo Telma y hablaremos también de la Sisi. ¿Qué pasa con la Sisi? Sí, y bueno, y aprovecho, si no, pausa o algo. Sí, vamos a la pausa y ya luego lo tenemos. Claro. Bueno, la respuesta del canciller a esta pregunta que en privado le hacía Telma sobre estas relaciones de odio y de amor como de pareja entre Honduras y Estados Unidos, en sentido figurado lo decía ella. ¿Cómo estamos realmente en estas relaciones? No, bien, con Estados Unidos, como le digo, una relación muy franca, yo se los decía. Avanzamos en muchas temáticas, con Estados Unidos avanzamos en muchos temas, en defensa, en seguridad, en comercio, en migración, trabajamos juntos, en temas como precisamente el canal interoceánico que ayer presentaba Héctor Zelaya, son uno de los países más interesados en invertir. De hecho, ya vino una delegación
ligada a la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, con varios empresarios a conocer el proyecto. Y congresistas también. Y congresistas también. Bueno, visitas de congresistas. Nosotros viajamos regularmente a Washington, a veces voy solo, a veces va el secretario privado para mantener siempre un contacto. Y aquí con la embajadora, o sea, colaboramos en infinidad de temas, digamos. Ahora que vieron los incendios en La Tigra, estuvimos hablando por la posibilidad de que si no podíamos poder apagar los incendios con los helicópteros de la Fuerza Aérea, pues si ellos podían apoyar con la Fuerza de Tarea Bravo. Entonces mantenemos una relación, como le digo, fluida con Estados Unidos, pero sí, obviamente, bajo el principio de respeto, de entender nuestras diferencias y que cuando a veces no estamos de acuerdo, pues nos diremos lo que no estamos de acuerdo. Y tal vez hay gente que todavía eso lo ve complicado, pero es parte de una relación franca y de respeto a la dignidad y a la soberanía de Honduras, ¿verdad? Y eso lo hablaremos, y lo hablamos muy francamente, créanme, todos los temas que tenemos que hablar con Y siempre el ex embajador Lawrence y Thomas Shannon forman parte de ese equipo de lobistas que el gobierno anunció. Seguimos trabajando con ellos y creo que también han hecho muy buena labor. Ellos tienen un alto nivel de contactos, no solo en la administración Biden, sino en el Congreso de los Estados Unidos y otros funcionarios, y mantenemos, como le digo, un trabajo fluido de trabajo con ellos en varios temas, y creo que también ha ayudado mucho, le digo, a trabajar en varios niveles. Bueno, de hecho, las últimas veces que tuve algunos almuerzos con el subsecretario Eric Jacobstein. Estuvimos en el caucus progresista, tuvimos una reunión que participaron más de 50 congresistas que querían saber de varios temas. De hecho, ellos apoyan el tema de CIADI, de la salida de CIADI, temas como migración, y mantenemos, como le digo, una relación muy amplia. Bueno, en el caso ahora del lamentable del hondureño que está desaparecido, todavía no ha sido declarado muerto, en Baltimore, estamos trabajando muy de cerca con los Estados Unidos. Entiendo que el último hecho es que han llevado una grúa de alto nivel porque parece que de la caída del puente es muy probable que tal vez algunos carros quedaron atrapados y por eso solo han aparecido 2 cuerpos de las 6 personas muertas, y estamos en contacto con la familia. Entonces sí, mantenemos con Estados Unidos una relación. Y a propósito, me acordé en este momento del estadounidense que mató a las de Roatán. Fueron tres mujeres, Sí, ¿verdad? sí, 3 en mujeres. ¿Comenzamos ya un proceso de solicitud de extradición con la dominicana? ¿Tenemos tratado con la dominicana? Sí, lo enviamos precisamente en Semana Santa. Yo envié la nota, obviamente a petición del Ministerio Público y de la Corte Suprema, de solicitud de extradición de él. Ya con Interpol se hizo la captura. Obviamente en estos temas de extradición, y ahí quisiera tomar un poquito el tema de por qué la confidencialidad de algunos temas que maneja la Cancillería. Por eso mismo, ¿verdad? No es que estamos escondiendo nada. No es que estamos tratando de esconder nada al pueblo hondureño, pero hay temas tan sensibles que usted no los puede hacer público. Entonces, nosotros enviamos, antes de salir para Semana Santa, la nota a las autoridades dominicanas, inmediatamente prestaron el apoyo. Interpol, entiendo, ya la capturó y ahora está en el procedimiento interno ellos de someterlo a la extradición para que sea juzgado esta persona supuestamente responsable de estos terribles crímenes que hubieron en Roatán en colaboración con las autoridades dominicanas. Y de hecho con las autoridades dominicanas también un poquito dar a conocer a través de nuestra embajadora allá, doña Sonia de Aspra, estamos buscando sacar de Haití a 20 hondureños que se encontraban trabajando en Haití. La situación es muy compleja y con Dominicana también ellos, nosotros estábamos haciendo, porque la única forma de salir es vía helicóptero prácticamente, y las autoridades dominicanas nos van a prestar ese apoyo porque estábamos buscando hacerlo de manera directa, pero son 16 hondureños y creo que un ciudadano alemán y una ciudadana creo que francesa, pero que son casados con hondureños y son parte de su grupo familiar. Tendríamos que hacer 4 vuelos en helicópteros, pero el costo era elevado, creo que alrededor de $12,000 por helicóptero, pero Dominicana nos está colaborando y agradezco aquí al canciller que hemos tenido una también relación muy cercana. Y estamos viendo en esta semana si es posible evacuarlos de Haití por esta situación que lamentablemente es muy buena noticia porque inclusive esta madrugada ya grupos armados estaban disparando sobre la casa de gobierno, sobre el Palacio Presidencial. Bueno, de hecho me envió la embajadora un helicóptero que está evacuando ciudadanos franceses, recibió algunos disparos. Y bueno, la situación es muy sensitiva, muy complicada. Y obviamente la presidenta Castro está muy pendiente de este apoyo a nuestros compatriotas y esperamos, pues si todo sale bien, evacuarlos en esta semana. Dominicana le reclamó a ustedes porque en el mensaje de la presidenta habló de intervención militar y dijo que en San Vicente nunca se habló de intervención militar.
Bueno, yo creo que, como le digo, hay posiciones a veces, como le digo, a veces no son siempre las mismas, a veces hay algunas visiones diferentes. La presidenta se refirió en San Vicente, no solo a la resolución que se dio en San Vicente, sino una de Kingston que se dio en el pasado, y también se refirió a las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y en este caso, obviamente, en el marco de las Naciones Unidas, uno es respetar lo que quiere el pueblo haitiano, y esa es la posición hondureña, es respetar, como lo decimos, nuestro principio es respeto a la autodeterminación, y lo que el pueblo haitiano y sus autoridades determinen sea el camino. Hay una propuesta de que Kenia lidere una misión multinacional. Pero la posición nuestra es que esto no se convierta en una intervención militar, y esa es una posición, creo, que la mayoría respeta. Obviamente hay que entenderlo, y nuestra solidaridad con Dominicana son los que están directamente ahí, fronterizos, lo que la crisis migratoria que le provoca esta crisis en Haití es grande. Pero nuestra posición es esa, con esa tal vez llamado de que no se convierta en una intervención militar, porque desgraciadamente cuando ocurre esto, las cosas se complican. Pero no es que nosotros estábamos proponiendo una intervención militar. No, al contrario, es de que no se utilice para una intervención militar. Porque militar. así lo interpretó Dominicana. No, yo creo que fue ellos de que nunca se habló de una intervención militar en las resoluciones de Naciones Unidas, pero yo creo que más bien era la misma coincidencia. Nosotros es que sea una fuerza multinacional de paz. Sí, creo que hay que ser cuidadosos en las redacciones de ese tipo de declaraciones que implican a varios países, ¿verdad? Y dos últimos temas, ya, porque el tiempo se nos acorta y tenemos una pausa pendiente. Primero, yo informé el otro día extraoficialmente que se me había comunicado de fuentes locales y del ámbito diplomático sobre la presentación de la renuncia para este mes de abril del canciller Reina por asuntos estrictamente personales, pero aquí me está diciendo que... Bueno, yo le hacía broma que le iba a pedir que me mandara copia para ver a qué fecha tengo que arreglar mi salida de Cancillería. No, la verdad que no, o sea, no estoy pensando ni ha estado en mi mente, o sea, al contrario, la relación con la presidenta Castro, con el presidente Zelaya, es muy cercana, o sea, además de haber sido subalterno del presidente, su secretario privado, hay una relación de amistad. La presidenta Castro nos ha pedido, y es un honor obviamente que le acompañemos todo este gobierno como canciller, es un honor el que nos brinda, y apoyarla pues será un gusto. Igual seguir en el trabajo que podamos hacer para bien de Honduras y del pueblo hondureño en la Cancillería. Así brevemente, ¿tú crees que venga la Sisi? Creo que la Sisi va para largo, ¿verdad? Y antes de la pausa yo solo quiero preguntarle, ¿por qué no tenemos embajador en México ni en Ecuador todavía? ¿Le contesto ahora? Sí, contestémoslo. Bueno, con la CICIS, ¿no? Hablaremos si quieren más del tema. Estamos negociando el texto con las Naciones Unidas. De hecho, le estamos enviando una última propuesta esta semana a la Secretaría General para seguir finiquitando el texto del convenio. La orden de la Presidenta es avanzar lo más pronto posible. Obviamente son temas delicados. Hay que definir en el acuerdo, por ejemplo, qué tipo de delitos podrá perseguir la CICI, cuál será el mecanismo que se siga. Y estamos avanzando y esperamos concluirla, como le digo, si no pasar, yo creo que a mediados de este año, tener concluido el texto y firmarlo. En el caso de México y Ecuador, pues todavía la presidenta no ha definido a la persona, esperamos hacerlo pronto, tenemos algunas embajadas que todavía nos falta por definir. Está México, está Ecuador, está Argentina, está Perú, en Latinoamérica, todavía Guatemala. Tuvimos una propuesta de Guatemala, bueno, no voy a mencionar el nombre, ya nos habían dado beneplácito, se había hecho el acuerdo y la persona después no quiso irse. En el caso de Ecuador, también ya habíamos propuesto, solicitado beneplácito y la persona desistió irse porque dice que se va a lanzar a un cargo político. Así que a veces son estas cosas que ocurren en las decisiones. Vamos a la pausa, regresamos solo para despedirnos del canciller de la República. Capítulo, el canciller de la República ha informado que en este momento están en proceso de repatriar a 20 hondureños que están en Haití, un país que sufre un conflicto interno serio, muy serio, y que República Dominicana está contribuyendo con Honduras, asistiendo a Honduras para sacar vía helicóptero probablemente a estos 20 hondureños de Puerto Príncipe a República Dominicana y luego su regreso a Honduras. Ojalá que esta semana sí, ojalá logremos hacerlo, porque también entendemos que Dominicana tomará medidas también para protegerse obviamente de la situación que es complicada, desgraciadamente un pueblo sufrido durante décadas, y terremoto,
problemas institucionales, es seria la situación. ¿Y usted tiene aspiraciones políticas? Y si las tiene, ¿va a renunciar o no? Bueno, ayer de hecho tuvimos un término en que la presidenta llamó a los funcionarios a presentar o la renuncia o una declaración de que nos mantendremos apoyando al gobierno. Yo lo veo sano, porque si usted o está en el gobierno, pues no puede atender como a dos amos, porque o está el interés político, y yo creo que también éticamente usar los fondos del gobierno para estarse promoviendo. Entonces, no, por ahora, obviamente me gusta la política, aspiraciones puedo tener, pero tal vez ahorita no es el momento. Seguiremos apoyando con mucho gusto a la presidenta en la política exterior. O sea, ¿hay canciller para rato? Pues por ahora ahí, mientras la presidenta nos mantenga. ¿Su salud en buenas condiciones? Sí, siempre obviamente uno tiene que estar pendiente, mantenerse bien y bueno, pero en buenas condiciones. Yo solo para comentarle, digamos, con la reserva de información, canciller, sí. Yo creo que esa reserva que han solicitado es como bastante amplia. La ley de transparencia, si bien lo dice, también dice que se debe aplicar la prueba de interés público, la prueba de daño. No sé si la Cancillería ha seguido, y también yo entiendo que tratados limítrofes en negociación no se pueden difundir, pero digamos en el caso de la Sisi, ya hay un diagnóstico que entregaron la misión que vino, y creo que ahí no va a haber nada que atente contra la democracia ni la gobernabilidad de la presidenta, que es de mutuo acuerdo tanto entre Naciones Unidas y el gobierno difundirlo. Me parece que debería ser un principio de transparencia, conocer qué dice ese diagnóstico y aplicar la prueba de interés público que da la misma ley, porque la ley de transparencia dice que quien hace la ley es la trampa de la ley de transparencia es el artículo 17, precisamente. Mire, en ese caso igual le aclaro rápidamente, precisamente estamos emitiendo un comunicado hoy porque se dio eso que estábamos metiendo en reserva lo de la Sisi, o si estábamos metiendo el Tratado de Libre Comercio. Mire, la verdad que tenemos que hacer un proceso de declararlo, obviamente, como usted dice, de interés nacional. Obviamente hay temas puntuales en la Sisi y quiero aclararlo. Quien nos ha pedido confidencialidad en la negociación en Naciones Unidas. ¿Por qué? Y lo digo muy francamente, después de su impasse en la CICIG de Guatemala, ellos quieren que al menos el convenio, la negociación quede así mientras se pasa al Congreso. Una vez que se pasa al Congreso será público, porque obviamente la naturaleza del tema de perseguir corrupción y las fuerzas interesadas a veces en plantearse su protección o impunidad, ellos quieren precisamente que quede cerrado un documento hasta que se mande al Congreso. En el momento que se mande al Congreso será público, y no hemos declarado bajo reserva, más que no está bajo este amparo de la ley, sino por una petición de Naciones Unidas. En el caso del Tratado de Libre Comercio con China, no está incluido en la reserva. Obviamente ha estado de hecho el COEP envió grupos de una mesa que hay para compartir la negociación con productores, exportadores, cooperativas en China, y estuvieron ahorita en la última ronda, y rápidamente me describía el ministro hace rato que en la quinta ronda se planteará el tema del arbitraje, y no cree el problema es que no haya de incluirla a la CICI. Muchas gracias, Telma, muchas gracias, canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, esta mañana en Frente a Frente. A todos ustedes, gracias y buenos días.